Qué gusto estar con ustedes. Mi nombre es Cuauhtémoc Vázquez. A nombre de SMEAP les doy la más cordial bienvenida a un webinar más organizado por este organismo que estamos impulsando la capacitación y la dinamización de conocimientos. Itzel Bastida, ella es agrónoma en horticultura protegida por la Universidad Autónoma Chapingo, con una maestría en biotecnología agrícola por el Instituto de Fitotecnia de la misma universidad, y con una amplia experiencia en el tema de agricultura urbana, agricultura familiar, seguridad alimentaria. Adelante. Muchas gracias, ingeniero. Gracias. Y yo iniciaba la presentación comentando respecto al acelerado ritmo que ha llevado el cambio climático, junto con el aumento de la población y la disminución de los ingresos a nivel mundial. Se ve amenazada la seguridad alimentaria en todas partes. Y la agricultura, pues, es extremadamente vulnerable a este cambio climático. Entonces, el día de hoy vamos a ver cuáles son los orígenes, las causas, los efectos y las acciones que podemos realizar para contrarrestar o para disminuir, en dado caso, los problemas que nos puede traer el cambio climático a nivel mundial, a nivel país, local y a nivel individual como productores agrícolas o como entes que nos desarrollamos en la agricultura. Voy a iniciar comentando respecto al cambio climático como ningún otro, y es el que estamos ahorita observando, es el que estamos experimentando. El planeta ha experimentado el cambio climático antes. La temperatura promedio de la Tierra ha fluctuado a lo largo de la historia de más de 4.540 millones de años. La Tierra ha experimentado periodos largos de frío, que son conocidos como edades de hielo, y periodos cálidos interglaciares en ciclos de 100.000 años aproximadamente durante al menos el último millón de años. En la gráfica que les pongo en la presentación, cómo ha habido esta interacción, este movimiento de la temperatura a lo largo del tiempo, en estos ciclos de 100.000 años que les menciono. Entonces, ahí se observan los periodos glaciales y los interglaciales. Ahorita nos encontramos en un periodo interglacial. No obstante, en la actualidad, o sea, digamos, de manera natural, el cambio climático se ha dado. No obstante, en la actualidad, el aumento de la temperatura está ocurriendo más rápido, de una forma que no había tenido precedentes. Es decir, debido a las actividades humanas, principalmente la quema de combustibles fósiles, estamos acelerando este cambio climático. De hecho, en las últimas 5 décadas, los factores naturales, en realidad, habrían llevado a un ligero enfriamiento en la temperatura de la superficie de la Tierra. Pero la realidad es otra. El aumento actual de la temperatura promedio mundial parece estar ocurriendo mucho más rápido, como les comentaba, que en cualquier otro punto desde que la civilización y la agricultura moderna se desarrollaron. Estamos hablando de hace 11.000 años. Y está ocurriendo este cambio climático probablemente más rápido que cualquier periodo cálido interglacial en el último millón de años, sino que el ser humano ha tenido mucho que ver en este cambio. Las temperaturas durante la mayor parte de los últimos 1.700 años, en comparación con el promedio de 1961 a 1990, se alcanza a ver una línea que está al final iluminada de color morado. Ese es el periodo de 1961 a 1990. Estos están basados en datos ya sea de anillos de árboles, testigos de hielo, corales y datos más modernos basados en termómetros. Entonces, en los últimos 2 milenios, el clima se calentó y enfrió, pero no hubo episodios de calentamiento previo tan grandes y abruptos como el reciente calentamiento global. Como pueden ustedes observar esta gráfica, el calentamiento global se refiere exclusivamente a la temperatura de la superficie de la Tierra, mientras que el cambio climático incluye al calentamiento global y los efectos secundarios de este calentamiento, como son los glaciares que se derriten, tormentas de lluvias más severas o las sequías más frecuentes. Dicho de otra manera, el calentamiento global es un síntoma del mayor problema del cambio climático causado, pues sí, por los seres humanos. Dice la doctora, sus resultados están de vuelta, es el cambio climático. ¿Cuántos gases de efecto invernadero ha estado consumiendo?
Le pregunta la doctora al planeta Tierra. Los gases de efecto invernadero son 6 principalmente, pero el efecto invernadero no es otra cosa más que la absorción de la radiación térmica que emite la superficie terrestre por ciertos gases. Es decir, ¿qué pasa aquí? El Sol emite radiación lumínica, llega a la superficie de la Tierra, en ese momento la energía del Sol se propaga en todas las direcciones a través del espacio mediante las ondas electromagnéticas, se propaga ahora como energía calorífica. Y cuando en nuestra capa de ozono o en nuestra atmósfera nosotros tenemos un nivel más bajo de estos gases de efecto invernadero, esa energía calorífica se puede liberar. Pero cuando no es así, cuando tenemos gran cantidad de gases de efecto invernadero, funciona como si fuera una cubierta plástica. Es por eso el nombre. No estamos hablando de que a mayor cantidad de invernaderos en una área vamos a incrementar el efecto invernadero. No. Les comenta respecto a los gases de efecto invernadero, sus siglas son GEI o GEI. Los incluidos en el protocolo de Kioto son 6. Una acción que se tomó hace 20 años, en donde las concentraciones globales de gases de efecto invernadero causantes del calentamiento global encendieron las alertas en el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Surgió en 1992 en la Cumbre de la Tierra que se llevó a cabo en Río de Janeiro. Entonces, ahí se identificó que iba a haber un alza previsible al 2100 de entre 1.4 y 5.8 grados centígrados, estamos hablando en grados centígrados, de temperatura media de la superficie del planeta. Entonces, el calentamiento global ya amagaba la economía de las naciones en ese entonces, hace 20 años. Los ecosistemas y los seres humanos y sus evidencias fueron determinantes para adoptar el 11 de diciembre de 1997 el Protocolo de Kioto, el cual entra en vigor a partir de febrero del 2005. Entre 2008 y 2012, los volúmenes de gases de efecto invernadero habían aumentado un 5% respecto a 1990. Entonces, esto llevó a que 187 naciones ratificaran el Protocolo de Kioto. Cabe destacar que en ese momento no figuraba entre ellos uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero, que es Estados Unidos. Hoy al día suman 195 países comprometidos. ¿Y cuáles son cuál es el principal objetivo del Protocolo de Kioto? ¿Qué es lo que firmaron estos 195 países? Número 1, reducir los GEI, los gases de efecto invernadero de origen antropogénico. ¿Qué es el origen antropogénico o a qué nos referimos con eso? Son los gases que se generan por causas de las actividades humanas, de los desarrollos de las comunidades. Estoy hablando del transporte, de la misma alimentación, de la extracción de fósiles, de la energía eléctrica. Eso es los gases de efecto invernadero de origen antropocéntrico, porque ahorita vamos a ver que estos gases que ahorita estoy mencionando en esta diapositiva, dióxido de carbono, hidrofluorocarbonos, metano, bueno, excepto hidrofluorocarbonos, pero dióxido de carbono, metano y óxido nitroso, se encuentran de manera natural en procesos naturales de la tierra, en el desarrollo de las plantas, en la alimentación de los animales, en un sinfín de procesos, en zonas pantanosas, por ejemplo. Pero entonces el protocolo de Kioto lo que le interesaba era reducir esta emisión de gases de origen antropogénico. Tienen compromiso para impulsar un desarrollo sostenible con la generación de energías verdes y entre eso tienen la obligatoriedad de los países industrializados de responsabilizarse o de disminuir al menos un 55% las emisiones de dióxido de carbono, que es el principal gas que tiene efecto invernadero. Como les comentaba, este gas
de manera natural nosotros lo podemos observar en el ambiente. Se hace presente en la atmósfera como parte del ciclo de carbono de la Tierra, es decir, la circulación natural de carbono entre la atmósfera, los océanos, la Tierra, las plantas, los animales. Las plantas lo requieren para realizar fotosíntesis, liberan dióxido de carbono, Entonces, de manera natural, el dióxido de carbono lo vamos a encontrar en la atmósfera. Pero hay combustiones o hay procesos que generan dióxido de carbono, como es la combustión de materiales fósiles y no fósiles, como petróleo, carbón, gas natural. También la fermentación de azúcares que realizan bacterias y levaduras, por lo general, conduce a la formación de ácidos o alcoholes. También en el proceso de respiración de los animales, que consiste en tomar oxígeno y liberar dióxido de carbono, se ve presente este gas. En 2019, las concentraciones de gases de efecto invernadero, les decía, alcanzaron nuevos máximos y los niveles de dióxido de carbono fueron el 148% de los niveles preindustriales. Además, las emisiones mundiales de dióxido de carbono han aumentado casi un 50% desde 1990. Y entre 2000 y 2010 se produjo un incremento de las emisiones mayor que en las 3 décadas anteriores. ¿Qué quiero decirles con todo esto? Que se había visto una tendencia a la alza, pero que no había tenido un crecimiento tan exponencial como se ha visto en esta última década, ni siquiera en esta última década. A partir de la revolución industrial en adelante, se ha visto este crecimiento exponencial. Bueno, y aquí les presento las emisiones acumuladas de dióxido de carbono de 1850 al 2011. El principal emisor es Estados Unidos, tiene los colores azules con el 27%, después se encuentra la Unión Europea con el 25%, y México se encuentra en el tercer lugar con el 17%. Es el gas metano. Es un gas natural, incoloro, inodoro, que se produce debido a la descomposición o a la digestión de materia orgánica como las plantas. Su fórmula química es un átomo de carbono con 4 átomos de hidrógeno. Entonces, aquí tenemos focos de emisión de origen natural, entre los que destacan, como les comentaba, la descomposición de los residuos orgánicos, que representa un 30%, el desarrollo natural de pantanos, que representa un 23%, pero la extracción de combustibles fósiles representa un 20%, y los procesos de digestión y defecación de animales, un 17%. Entonces, estos procesos de extracción de combustibles fósiles y la alimentación de animales, bueno, la cría de ganado, además de estar produciendo dióxido de carbono, está produciendo metano. Segundo compuesto que más contribuye al calentamiento global de la Tierra, con un 15%, solo superado por el dióxido de carbono con un 76%. Ahora, mencionábamos los hidrofluorocarburos, los perfluorocarbonos y el hexafluoruro de azufre. Están compuestos principalmente por átomos de hidrógeno y flúor y fueron utilizados para sustituir a otros gases. Es decir, son una familia de compuestos derivados de un hidrocarburo en donde los átomos de hidrógeno han sido reemplazados por átomos de flúor. Entonces, para sustituir estos refrigerantes de primera y segunda generación, desarrollaron esta familia de fluorocarburos, o fluorados, más bien, la familia son fluorados. Comenzaron a usarse a principios de los 90 para sustituir estas sustancias que les decía que agotaban la capa de ozono, y entre otras aplicaciones actualmente son utilizados como refrigerantes, como agentes extintores de incendios, disolventes y para la fabricación de espumas aislantes. Sin embargo, se observó que no destruyen la capa de ozono, pero tienen más potencial de calentamiento. Por eso son considerados gases de efecto invernadero. El óxido nitroso también se hace presente de manera natural en la atmósfera como parte del ciclo de nitrógeno de la Tierra y tiene diversas fuentes naturales.
Las moléculas de óxido nitroso permanecen en la atmósfera durante un promedio de 114 años antes de ser eliminadas o destruidas por medio de reacciones químicas. El impacto de 1 kilogramo de óxido nitroso sobre el calentamiento de la atmósfera es casi 300 veces el de 1 kilogramo de dióxido de carbono. Se encuentra en menor porcentaje en la atmósfera, pero es más dañino. Y diversas actividades del ser humano, como la agricultura, también la quema de combustibles fósiles, el manejo de aguas residuales, los procesos industriales, están incrementando la cantidad de óxido nitroso presente en la atmósfera. ¿La agricultura de qué forma afecta o cómo se relaciona? El óxido nitroso puede ser el resultado de diversas actividades de manejo de tierras agrícolas y de otras prácticas de cultivo, de manejo del estiércol o de la quema de residuos orgánicos. El óxido nitroso se genera como un producto derivado durante la producción de sustancias químicas como el ácido nítrico, que se utiliza para producir fertilizante comercial sintético, y en la producción de ácido adípico, que se usa para fabricar algunas fibras de nylon. Esos son los 6 gases que se encuentran, les digo, en el protocolo de Kioto. Vamos a continuar. El sistema alimentario representa actualmente alrededor del 30% total de la energía del... Voy a hacer un poquito pequeña para que podamos leer sin problema. El sistema alimentario representa actualmente alrededor del 30% del consumo total de energía en el mundo, la mayor parte de la cual se produce con combustibles fósiles que generan emisiones. Y les coloco esta gráfica de emisiones de GI por sector. Este es de Cedrasa, no se pronuncia. Es un documento que está en México, que se creó en México, en donde se observan los principales daños que ocasiona estos gases. El reporte se llama El cambio climático y el sector agropecuario en México, por si gustan buscarlos. Este reporte es de 2015. Entonces, bueno, esta gráfica observamos que el 70.4% de las emisiones de gases de efecto invernadero lo desarrollan, lo genera el sector de la energía. El 14.9, la agricultura, la silvicultura y otros usos de la tierra. 7.9, los procesos industriales y usos de productos. Y un 6.7, los residuos. Entonces, sí, aunque la agricultura no es el principal sector que genera estos gases de efecto invernadero, tiene un porcentaje interesante, un porcentaje que pues tendríamos que analizar, un 14.9. Más del 17% de los alimentos se desperdicia y hasta el 10% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero están asociados a los alimentos que no se consumen. Aquí tenemos una gráfica también de emisiones de dióxido de carbono en la agricultura. En esta gráfica podemos observar que, según el INEGEI, las emisiones en 2015 estimadas en unidades de dióxido de carbono equivalente totalizaron 682 mil millones de toneladas, de las cuales la categoría del sector agropecuario liberó el 14.9, que es lo que les mencionaba acá, el 14.9. ¿Sí? Por su parte, la categoría de energía fue la fuente con mayor cantidad de emisiones, como les comentaba, y aquí está esta gráfica en donde podemos observar nuevamente el desarrollo el crecimiento que ha tenido en las emisiones. A partir del año 2008 hubo un incremento, 2010, incluso 10 años atrás, hubo un incremento considerable en estos registros. Ahora vamos a hablar de los efectos. La Tierra tiene en la actualidad una temperatura 1.1 grados centígrados superior a la que tenía en el siglo XIX. El año 2020 fue uno de los más calurosos registrados. Los años del 2015 al 2019 fueron los 5 años más cálidos registrados, mientras que la década de 2010 a 2019 fue la década más cálida de todos los tiempos.
Y la temperatura global de la superficie ha aumentado más rápido desde 1970 que en cualquier otro periodo de 50 años durante al menos los últimos 2000 años. Estamos hablando que hay una tendencia de la temperatura global, les decía, a incrementar. Aquí tenemos un cambio en la temperatura, son grados por siglo, de 1990 a 2014. Las áreas grises nos indican, en este caso, las áreas grises nos indican, es que se tarda un poquito en reaccionar mi máquina, que no hay datos suficientes para detectar una tendencia a largo plazo, y las áreas, como les decía, que tienen color, que se observa un color meloncito, un naranja, un rojo, es el cambio en la temperatura, grados por siglo, de 1990 al 2014. Entonces, como pueden observar, ha habido pocas regiones en nuestro planeta que no han presentado cambios. Son realmente pocas. Las áreas grises no tenemos datos para evaluar. Pero de ahí en fuera, vean, hay un promedio, les comentaba, de 1.2 grados centígrados que ha incrementado la temperatura en el último siglo. Por cada grado que aumenta la temperatura, la producción de cereales se reduce un 5%. Entonces, por cada grado que aumenta la temperatura, la producción de cereales baja 5%. Se ha producido una reducción significativa en la producción de maíz, trigo y cultivos importantes como arroz. ¿Qué otros efectos podemos tener? Entonces, para que las plantas puedan tener un desarrollo normal, un desarrollo óptimo, la temperatura debe oscilar entre los 18 y los 25 grados centígrados. Ese es un promedio muy general. Recordemos, las temperaturas del aire cercanas al óptimo favorecen el crecimiento de las plantas, mientras que las bajas temperaturas van a limitar de manera importante el crecimiento. Pero las temperaturas altas, de manera constante durante varios días, pueden ser muy perjudiciales, sobre todo si la humedad del suelo es baja. Y con este cambio climático, pues sí tenemos humedades de suelo bajas. Hay un aumento de la sequía. ¿Por qué? Los regímenes de lluvia aumentan las probabilidades de fracaso de las cosechas a corto plazo y de reducción de la producción a largo plazo. Ustedes podrán darse cuenta en sus lugares donde radican, donde trabajan, que el régimen de temperaturas ha variado. Antes llovía, me van a decir, el 1 de mayo, por ejemplo. Y bueno, ahora se recorrió hasta el 15 de mayo, por decir algo. Entonces, ¿ha habido una variación? Sí. ¿Qué nos produce un aumento de sequía? Tormentas de arena y polvo que también pueden favorecer al traslado del área de distribución geográfica de patógenos, de virus, de plagas, de enfermedades. Se mueven a través del viento, a través de estas corrientes, de estos cambios de presión que se dan en la atmósfera por ese cambio de temperatura en la misma atmósfera. Hay tormentas de arena y polvo, reducción de la tierra para el cultivo de alimentos también, y cambios en la disponibilidad del agua para el riego. Otro efecto que nos puede ocasionar el cambio climático, bueno, les mencionaba el incremento de la sequía. Con temperaturas más elevadas va a disminuir el rendimiento de los cultivos. Ya saben cómo juega luego el internet. Y bueno, les comentaba, con temperaturas más elevadas disminuye el rendimiento de los cultivos. El estrés térmico también provoca un deterioro de la calidad y un aumento de los residuos. Entonces, otro efecto que podemos presentar, les decía, son tormentas intensas. Estos cambios en los regímenes de lluvia aumentan las probabilidades de fracaso, les digo, de cosechas a corto y largo plazo. Los cambios de temperatura provocan cambios en las precipitaciones, lo que da lugar también a tormentas más intensas. ¿Y qué nos puede ocasionar una tormenta más intensa? Pues si estamos a campo abierto o incluso si estamos en agricultura protegida, puede ocasionar el derribo de plásticos, de árboles, de estructuras de protección, la inundación del suelo, y al tener una inundación en el suelo vamos a tener plantas estresadas con un estrés hídrico. Entonces, todo esto tiene consecuencias o efectos secundarios graves en función de lo que cada uno esté desarrollando en campo.
Otro efecto del cambio climático son las inundaciones, sin lugar a duda. Vamos a tener tormentas intensas, vamos a tener entonces, debido a la baja capacidad del suelo de retener agua o de absorber agua, vamos a tener inundaciones. ¿Y por qué se da esta baja capacidad del suelo? Por los mismos procesos que nosotros hemos desarrollado. El hecho de no estar incorporando materia orgánica constantemente al suelo, de no hacer labores de cultivo que favorecen la incorporación de materia orgánica, pues nos va a generar suelos prácticamente impermeables, suelos que no van a tener la capacidad de absorber y de retener agua. Y al tener tormentas más intensas, vamos a tener mayor precipitación pluvial y estas inundaciones que pueden llegar a causar severos daños en nuestros cultivos. ¿Qué más va a ocasionar el cambio climático? Deshielo de los polos. La extensión del hielo marino del Ártico se ha reducido en los últimos decenios, desde 1979, con una pérdida de hielo de 1,07 millones de kilómetros cuadrados cada decenio. Creo que todos nosotros tenemos en la mente la imagen del oso polar que está flaquito, completamente desnutrido, en un pequeño trozo de hielo. Bueno, pues es real, o sea, 1,7 millones de kilómetros cuadrados es demasiado. ¿Y qué va a ocasionar este deshielo de los polos? Un aumento en el nivel del mar. Los océanos se han calentado, la cantidad de nieve y del hielo ha disminuido y entonces ha subido el nivel del mar. Entre 1901 y 2010, el nivel medio del mar aumentó 19 centímetros. 19 centímetros es bastante. Se prevé una elevación media del nivel del mar de entre 24 y 30 centímetros para 2065 y entre 40 y 63 centímetros para el 2100. Entonces, se va a ver perdida gran superficie del área cultivable, pero además de áreas cultivables, pues comunidades o ciudades, pueblos enteros se van a ver sumergidos por este incremento del mar. ¿Qué más se puede ocasionar? Incendios forestales, sin lugar a dudas, porque hay un incremento de la temperatura, hay una disminución de la humedad en el suelo y es mucho más fácil que cualquier chispa o cualquier cambio. Y sobre todo esto nos va a llevar a lo que nos ocupa o nos preocupa. Todo lo anterior nos debe de preocupar bastante, pero la escasez de alimentos es algo en donde nos tocan las fibras sensibles, pues por alguna extraña razón de que tenemos la costumbre de comernos comer 2 o 3 veces al día. Entonces, probablemente las zonas más afectadas sean las poblaciones de los países en vías de desarrollo. En 2005, casi la mitad de la población económicamente activa de los países en vías de desarrollo, que son alrededor de 2.500 millones de personas, dependían de la agricultura para asegurar sus medios de vida. Y para 2020 no creo que este porcentaje haya variado mucho. A la fecha, el 75% de los pobres del mundo viven en áreas rurales. Entonces, sí, nos va a afectar de manera real, sobre todo también porque el cambio climático pues impulsa el hambre y a la vez es su consecuencia. El uso insostenible de la tierra, el suelo, el agua y la energía para la alimentación contribuye a las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el aumento de las temperaturas. ¿Por qué hablamos tanto del aumento de la temperatura? Porque ha sido la tendencia más marcada. Y ya por zonas hemos observado esto que ustedes me están comentando. Antes llovía, ahora ya no llueve. El río se llenaba, ahora ya no. Ahora hay presencia de plagas y enfermedades que antes no había. O los ciclos se acortan precisamente por este incremento de las temperaturas. Los ciclos de las plagas y las enfermedades se acortan definitivamente. Y bueno, como les comentaba, los sistemas de producción, envasado y distribución de alimentos generan 1/3 de las emisiones de gases de efecto invernadero y causan hasta el 80% de la pérdida de biodiversidad. Si no se interviene, es probable que las emisiones del sistema alimentario aumenten hasta un 40% para 2050, dada la creciente demanda de la población, los mayores ingresos y los cambios en la dieta. O sea, ¿qué está pasando aquí?
nos vamos a ver afectados en todos los sentidos. Se prevé disminución de alimentos o escasez de alimentos. Entonces, ¿qué ha hecho la sociedad? ¿Qué ha hecho los organismos internacionales para disminuir este cambio climático con todos sus efectos? Bueno, en el caso de la ONU, por ejemplo, de la FAO, tiene los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el objetivo número 13 habla respecto a la acción por el clima e indica lo que todos los países que están dentro de esta organización tienen que cumplir o tienen que realizar para disminuir el cambio. Esos son unos. Hay otros organismos, el Instituto Internacional de Investigaciones sobre Políticas Alimentarias, también hace su informe respecto a qué podemos hacer para disminuir esto. Diseñar e implementar políticas y programas de desarrollo de buena calidad. Aumentar las inversiones en productividad agrícola. Vigorizar la investigación nacional y los programas de extensión. Mejorar la recopilación, difusión y análisis de la información mundial. Hacer de la adaptación agrícola un punto clave en la agenda dentro del proceso internacional de negociación sobre el cambio climático. Reconocer que las mejoras en seguridad alimentaria y en adaptación al cambio climático van de la mano. Apoyar las estrategias locales y comunitarias de adaptación y aumentar la financiación para programas de adaptación. Es posible, dice el documento, que estas inversiones no garanticen la superación de todas las consecuencias negativas del cambio climático, pero si no se toman medidas y se continúa procediendo como hasta ahora, es casi seguro que las consecuencias serán desastrosas. Entonces, conclusión número 1, el cambio climático es un fenómeno difícilmente irreversible que más bien se intensificará en el futuro, por lo que una de las principales recomendaciones para el sector agropecuario es desarrollar estrategias de adaptación. Las áreas agrícolas de temporal, ¿por qué menciono aquí México? Esta es un documento del CEDRASA, que es el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria. Dice, las áreas agrícolas de temporal tendrán que adaptarse a un escenario de más temperatura y menos agua. De aquí que las tecnologías de producción actuales y futuras deberán adaptarse bajo condiciones de escasez. Esta es mi conclusión número 1, medidas de adaptación. Aumentar el nivel de conocimiento que los agricultores tienen sobre el cambio climático. Mejorar los niveles de educación y las habilidades de las poblaciones rurales. Crear e introducir variedades resistentes a la temperatura. Crear e introducir variedades resistentes a la temperatura, generar sistemas de alerta temprana sobre la temporalidad y severidad de las lluvias, fortalecer los sistemas formales e informales de intercambio de semillas y mejorar la infraestructura física. Nuestro reto en una agricultura hacia el 2050 es que vamos a tener 9.100 millones de habitantes a nivel mundial, a nivel global. Esto significa un incremento del 70% de los alimentos, que va a ser necesario un incremento del 70% para abastecer, para alimentar a estos 9.100 millones de habitantes que vamos a hacer. Con estas dos directrices que les coloco aquí, podemos lograr ese 70% de aumento en alimentos para alimentar a esos 9.100 millones de personas que vamos a hacer para el 2050. Solamente requerimos aumentar el 80% los rendimientos y la intensidad de nuestros cultivos y expandirnos en un 20% nuestras tierras cultivables. Entonces, ¿cómo vamos a lograr esto? Vamos a hablar de respecto a la productividad de la tierra, que son toneladas métricas de tomate por año por hectárea de tierra. Aquí pusimos el cultivo de tomate. Entonces, en este cuadro del lado izquierdo de su pantalla van a ver escenarios sin cambios a campo abierto. Para que ustedes logren 22 toneladas de hectáreas de temporal o 40 toneladas de hectáreas en riego. Eso es lo que lograrían en un escenario sin cambios en campo abierto. Ustedes podrían incrementar de 100 a 300 toneladas por hectárea en una tecnología baja, hablando en campo abierto. Y si tuvieran 40 toneladas hectárea de riego, ustedes con una tecnología baja pueden mejorar de 2.5 a 13 veces respecto al escenario sin cambios. ¿Sí?
Si ustedes quisieran implementar una tecnología media, por ejemplo, de esas 22 toneladas de hectáreas en temporal, se podrían ir hasta 400 toneladas. O si son 40 toneladas de riego, se podrían ir de 10 a 18 veces superiores. Entonces, si hay un incremento, si hay mayores rendimientos, pues hasta el 35%, o perdón, 35 veces más rendimiento de tomate por hectárea. Ahora, hablando de la huella de gases de efecto invernadero estimada para el cultivo de tomate en México, cuando ustedes producen en campo abierto, una producción en alta tecnología, ese 33,71 baja a 98,19 kilogramos de dióxido de carbono por tonelada de jitomate. Esa es nuestra huella de carbono. Si ustedes trabajaran en una media tecnología, estarían teniendo un 175 kilogramos de dióxido de carbono por tonelada, y en casa sombra 235 durante todo el año, casa sombra estacional 317 y en baja tecnología 272. Entonces, como pueden ver, sí hay una disminución de la huella de carbono para una tonelada de jitomate, que es el ejemplo que estamos poniendo, de hasta el 70% de reducción, cuando estamos implementando estas tecnologías de agricultura protegida. Los métodos agroecológicos pueden también ser implementados en la agricultura protegida, pueden llevarse de la par, como las cuestiones, por ejemplo, de la incorporación de materia orgánica o de abonos o de compostas al suelo, se desarrolla muy bien, la incorporación de benéficos o de plantas repelentes de insectos, por ejemplo. El hecho de hablar de agricultura protegida, sí, la mayoría lo conocemos y entendemos que estamos hablando de un proceso intensivo, pero también hay prácticas agroecológicas que pueden llevarse de la mano en la agricultura protegida, en la agricultura en invernadero, en macrotúneles, en casa sombra. En promedio, la agricultura ocupa el 70% del agua que se extrae en el mundo, la agricultura. Pero de ahí, de nuestro 100% de área agrícola, 20% se encuentra o se considera área agrícola con riego, y de ese 20% obtenemos un 47% del volumen total de la producción de alimentos para abastecer a la población mundial. Estos son datos del Banco Mundial del 2019. Vamos a hablar de este tema del ahorro del agua. Del lado izquierdo aparece la variable metros cúbicos por tonelada de tomate, fuente de agua, suministro de agua. Escenarios sin cambios a campo abierto es la siguiente columna, y tecnologías altas, la tercera. Después tenemos tecnologías bajas, casa sombra y tecnologías medias. Vamos uno por uno. Cuando hablamos de metros cúbicos por tonelada de tomate, en campo abierto estamos requiriendo 75 metros cúbicos por tonelada. Estamos hablando de agua. En una tecnología alta, estamos requiriendo 16 metros cúbicos por tonelada, aproximadamente 80% de mejora respecto del escenario sin cambios. En tecnología baja, estamos requiriendo 59 metros cúbicos de agua por tonelada, aproximadamente 20% de mejora respecto del escenario sin cambios. En casa sombra estamos requiriendo de 50 a 70 metros cúbicos por tonelada. ¿Por qué esta variación? Porque aquí tiene que ver mucho, al ser una casa sombra, tiene que ver mucho la ubicación. Si estoy en un lugar en donde sí tenemos un periodo de lluvias regular, pues vamos a requerir menos cantidad de agua de riego. Aproximadamente estamos hablando de un 7 a un 33% de mejora respecto al escenario sin cambios, que es en campo abierto. Y en una tecnología media tenemos 35 metros cúbicos, requerimos 35 metros cúbicos de agua por tonelada, que sería aproximadamente 50% de mejora respecto al cultivo en campo abierto. Ahora, en cuanto a fuente de agua, en campo abierto vamos a requerir la lluvia, agua superficial y los pozos.
En tecnologías altas vamos a requerir pozos profundos, lo que asegura la disponibilidad de agua en cantidad durante todo el año. En tecnologías bajas vamos a requerir, puede obtenerse de las aguas superficiales o de un pozo, lo que ayuda a garantizar la cantidad y disponibilidad durante todo el año. Casa sombra, suministro de agua. En cuanto al campo abierto, requerimos para suministrar agua un riego tradicional, bomba y aspersor. En cuanto a tecnología, alta tecnología, requerimos riego por goteo con sistema de bombeo y dosificación de precisión. El riego por goteo, ¿cuál es su ventaja? Sobre todos los demás riegos, es que tecnología baja, cultivo de temporal o riego con bomba de alta potencia. En casa sombra podemos utilizar la lluvia, como les mencionaba, al permitir la entrada de esta al interior de la casa, suministro tradicional y riego por goteo o riego por cintilla también. En tomate, tecnología media, riego por goteo con sistema de bombeo y dosificación y sistema de temporal durante las estaciones más húmedas, para ir cerrando. Las iniciativas piloto de agricultura climáticamente inteligente en varios países han impulsado la productividad, han reducido las emisiones, han mejorado la calidad del suelo y han eficientado el uso del agua. Y sobre todo han aumentado los ingresos y la resistencia al clima. Por aquí estoy leyendo sus comentarios, dice Cristal Cutzal, en la zona de Guatemala los agricultores no cuentan con el capital como para emplear las tecnologías, por los que se utiliza casa manta con tela agrícola. Realmente, como les mencionaba, las opciones son variadas y aquí el hecho de escoger una tecnología alta, tecnología baja, casa sombra, tecnología media, claro que tiene que ver mucho con el presupuesto, con los recursos que tiene el grupo, el productor, la universidad. Carlos Iglesias, es con técnicas agroecológicas, los rendimientos se caen y no alcanzaría para cubrir esa meta al 2050. Vamos aquí a volver a un tema que nosotros discutíamos mucho en la universidad cuando estábamos hablando respecto al boom de la hidroponía. Ni la hidroponía, ni la agricultura protegida, ni mejorar los esquemas de distribución, ni la agroecología van por sí solas, van a solucionar el problema, ni de la alimentación ni de la escasez de los alimentos. Entonces, aquí tenemos que buscar cada quien desde nuestra trinchera las opciones para contrarrestar o para incrementar nuestros rendimientos sin afectar el ambiente. Entonces, es muy bueno la diversidad de opiniones, pero me parece mucho más importante el análisis de estas opiniones, no cerrarnos, realizar análisis, discutir, entender y, bueno, aplicar para lograr estos objetivos. Dice Fernando Basantes, recordemos que las urbes se alimentan desde el campo, es decir, la agricultura de baja escala. ¿Qué pasaría si no hay tecnología para optimizar los recursos? Pues realmente eso es lo que tememos, que las ciudades, bueno, no tanto que las ciudades, que los gobiernos no pongan la importancia que tiene el campo, no le den la importancia que tiene el campo y no inviertan en estas tecnologías para incrementar los rendimientos. O sea, realmente esa es la preocupación. Me voy a permitir, para apoyar tu último punto y algunos que han estado comentando, lo cierto es que no hay una solución mágica para un problema global. Ante un mismo problema, diferentes acciones, diferentes caminos. Lo que está allí, este es un artículo que salió en el 2020 de la revista Science. Allí lo tienen la fuente, por si quieren tomarle una captura. El artículo está muy interesante y nada más quiero comentar para cerrar esta parte de cuál es la solución. Pues realmente no hay una sola solución. Aquí nos pone este artículo que el límite de producción para el 2100 no tiene que rebasar 2 grados centígrados a nivel global, la temperatura. ¿Y esto qué significa? Bueno, que hay que adoptar diferentes estrategias. Y en este caso evaluaron cinco estrategias. La primera es seguir haciendo agricultura, aquí le ponen agronegocios, como siempre, o sea, seguir la tendencia.
Si nos vamos con esa tendencia, pues vamos a superar ese límite de los 1.5 grados, que es el límite para que no sucedan más catástrofes climáticas. Y pues para el 2100 prácticamente el planeta va a estar muy por arriba de su temperatura. La segunda opción que ponen aquí dicen, si hiciéramos como especie, como humanidad, si adoptáramos una dieta rica en plantas, con cantidades moderadas de lácteos y carne. Si hiciéramos eso, es decir, si poco a poco retiráramos el consumo de carne, bueno, estaríamos prácticamente en el límite, que es la segunda estrategia. Hay una tercera que dice el consumo per cápita calórico mundial a niveles saludables, es decir, ponernos a dieta todos, ¿no? Así es. Una tercera que dice elevar los rendimientos, cerrando brechas vía mejora genética y manejo agronómico. Es decir, si no tomamos en cuenta el consumo y solamente nos vamos con que la agricultura es la panacea para resolverlo, pues prácticamente no tiene impacto. Si te das cuenta, eso y seguir siendo agricultura como estamos haciendo, pues prácticamente sería lo mismo. Luego dice reducir pérdidas y desperdicios por post cosecha. Interesante aquí que todo esto es evaluado, digamos, de manera como si fuera una sola estrategia, ¿no? Y si solo adoptáramos esa estrategia, pues en todas, para ir cerrando, en todas no hay una sola solución que nos permita estar en niveles óptimos de no rebasar el 1.5 grados en los próximos 80 años. Pero aquí ellos ponen una última que dice, si adoptamos al menos en un 50% estas 5 estrategias, pues miren, estaríamos en el límite. O sea, es decir, que cada vez consumamos más plantas, que le bajemos al consumo de animales, que no consumamos tantas calorías, que se eleven los rendimientos en la agricultura, que se reduzcan las pérdidas, pero todo esto en un 50%. Si todo lo adoptamos en un 50%, aquí lo voy a marcar, estaríamos prácticamente llegando al 2100 con el reto más o menos solventado. Ahora, si adoptáramos al menos estas 5 estrategias en un 100%, es decir, que comiéramos casi puras plantas, que le bajáramos a las calorías, que se suban los rendimientos con base en mejora genética y manejo agronómico, que se reduzcan pérdidas y desperdicios y que además se aumente la eficiencia innovando la gestión, es decir, la fertilización y uso de aditivos en alimentos, para el caso de la ganadería, que si adoptáramos el 100% de las estrategias, prácticamente llegaríamos al 2100 sin alterar el clima. Y es precisamente de lo que se trata todo esto, ¿no? De que cada uno desde su trinchera le vaya abonando a una estrategia que apunte pues a disminuir lo que es el cambio climático, ¿no? Muchísimas gracias a todos por su participación. Yo lo agradezco enormemente y nos estamos viendo todos los jueves de capacitación. Muchas gracias, Giselle. Les deseo a todos una muy buena noche. Cuídense y hasta luego.